Hola y bienvenidos a Un Mundo para Todos. En esta semana tenemos un tema a tratar con nuestro colaborador Juan Carlos Salamanca y vamos a hablar sobre gigantes porque a mí me parece que nos quedamos un poquito cortos solamente hablando del tema de Tartaria, pero bueno, vamos a ampliar un poquito más la información. Así que nada, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola Elena, ¿qué tal tú? Bien. Muy bien, pues nada, tenemos muchas cosas que hablar respecto a los gigantes, ¿verdad? Yo creo que va a ser un tema Sí, interesante sí. como poco. Bueno, pues simplemente comentar que es que hemos encontrado gigantes por todo el mundo, no solamente en Tartaria, que eran el reino de Tartaria en el anterior lugares secretos, que estaba en la zona de Siberia, lindando con China, Japón, sino que además en otras partes del mundo, y ahora vamos a leer algunos casos que nos tiene ahí Juan Carlos preparados, también de cuántas estructuras, cuántos yacimientos arqueológicos han encontrado de la supuesta civilización de no solamente tartarios, sino gigantes en el mundo, gigantes en la Tierra, Ujú. ¿verdad? Sí, Pues sí, hay alguna información que tengo vale, por aquí recabada. pues ahora mismo pasamos ya al tema. Voy a hacer una breve introducción hablando sobre los gigantes que se han encontrado a lo largo del mundo y ya nos ponemos con más casos, Juan Carlos. Ujú. Adelante. Venga, pues comienzo ya. Los grabados gigantes en el desierto de Arabia Saudita fueron líneas de guía para construir estructuras monumentales durante el Holoceno. Son kilométricas. Si se sobrevuela el desierto saudí, se verán una serie de líneas en forma de puntas de flecha que anteriormente se pensaba que eran trampas monumentales para atraer animales grandes y que los pobladores antiguos pudieran cazarlas fácilmente. Sin embargo, un estudio reciente sobre los grabados gigantes en Arabia Saudita desmiente esta hipótesis. En lugar de ser abismos diseñados por los seres humanos antiguos, parece ser que estas líneas son planos de construcción. Podría ser, de acuerdo con los investigadores del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, el CNRS, los más antiguos de la historia, ya que se trazaron hace 9000 años. Esto es lo que sabemos. ¿Qué son los grabados gigantes en el desierto de Arabia Saudita? El estudio se publicó recientemente en la revista PLOS ONE, donde los investigadores plantean la posibilidad de que estos grabados en Arabia Saudita cumplieran una función de traza monumental. De acuerdo con la datación realizada, esta planeación es al menos 4000 años más antigua que en Stonehenge. ¿Qué te parece, Juan Carlos? 4000 años más antigua que Stonehenge, dice. Bueno, no me extraña nada. Vamos a ver. Yo tengo aquí una información recabada, Uh según la -huh. cual en la década de los 50 del siglo XX, en un lugar llamado Homs, que está entre Siria y Turquía, Uh -huh. se encontraron unos restos. También, pues más o menos la misma zona estamos hablando, ¿no? Casi. Sí, Arabia, sí, 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 desierto de sí, Arabia Saudita, sí. ahora sí, continúa. Bueno, decíamos, como decíamos ayer, como decía Fray Luis de León, bueno, bromas aparte, a finales de los años 50, muy cerca de allí, de Arabia, de la península arábiga, en un lugar entre Turquía y Siria, Homs, se encontraron restos de unos seres, aquí Uh lo -huh. tengo, llamados kurgans. ¿Por qué se les llama kurgans? Porque procedían de las estepas rusas y al parecer ¿Ves? se Mm. diseminaron por todo el mundo, llegando incluso a Australia, a América, al sur de Canaán, ¿vale? Y existieron entre el 2000 y el 5000 antes de Cristo, ¿vale?
que bien pudieran ser los antepasados de los famosos tartarios. Sí, porque yo creo que es que como se han encontrado por todo el mundo, es que se han encontrado en todo el mundo. Pero bueno, si quieres continúo con la noticia. Según National Geographic, dice, aquí informamos del excepcional descubrimiento de los planos realistas grabados en piedras más antiguos hasta el momento. Escriben los autores en la investigación, estos grabados de Jordania y Arabia Saudita representan cometas del desierto, megatrampas arqueológicas hechas por seres humanos que datan de hace al menos 9.000 años de antigüedad. Dice, en el estudio se muestra la extrema precisión de estos grabados que durante el Neolítico representaron estructuras monumentales de piedra. Con la información disponible en la actualidad, reconocen los autores que es imposible saber cuál fue el diseño completo. Sí. Bueno, pero atentos, agarraos, oyentes, a la altura que tenían estos gigantes. Resulta que podían medir, de acuerdo con los fémures, el hueso fémur que se encontró allí en esas tumbas, eran seres que podían medir hasta 4,80 metros de altura. 4,80 metros. Sí, no, si es que, bueno. Es descomunal, parece de ciencia ficción para quien no crea. Totalmente. Pero no solo esto, ¿vale? En otro lugar de Siria, Safita, y en Marruecos, a Infilistia, ¿vale? Se encuentran hachas y picos que pesan 4 kilos. Entonces, un humano normal y corriente podía manejar un utensilio como un hacha o un pico que pesara 4 kilos. Exactamente, estructuras gigantes. Estructuras gigantes. Esto es que es prácticamente imposible, ¿no? Serían más pequeños los utensilios. Bueno, pues se encuentran estos útiles y te preguntas qué clase de personas o de seres habitaban en aquellos momentos en ciertas zonas del planeta. Eso es. ¿Quién es capaz de hacer, como ya decíamos también del anterior lugares secretos, cómo es posible esas estructuras gigantescas que tenemos por todo el mundo? ¿Son obras de los seres humanos? Sí, o son obras de unos seres que medían alrededor de entre los 3 metros a los 5 metros. Porque, por ejemplo, ya mismamente lo vemos en el Taj Mahal. El Taj Mahal tiene unas puertas que creo que miden alrededor de 5 metros. ¿Para qué querían hacer puertas tan inmensas, tan grandes, no? Sí, tan grandes. Te puedo poner otro ejemplo de los años 50, en Cagayan, Filipinas, un poco más alejado, año 1956, se hallan los huesos de un hombre de 3,5 metros. Ajá. Increíble. ¿Vale? No, es impresionante esto. Entonces dice ¿de qué estamos hablando? Es decir, ya lo decíamos en el programa anterior. Si hoy en día, aunque sean pocos, existen personas con una estatura elevadísima, a partir de 2,10 o 2,20, que es como a partir de ahí que se considera ya, claro, gigantes, que bueno, sí, nos explican que debido a un trastorno de la glándula tiroides o de la pituitaria se produce acromegalia, por la cual las personas empiezan a crecer y alcanzan unas alturas impresionantes. Claro, muchos de ellos, la mayoría, han muerto, evidentemente por las complicaciones derivadas de todo esto, por problemas óseos, hormonales, etcétera. Pero cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué más casos has podido averiguar
Creo que tienes un libro que habla de gigantes que es muy interesante en ese libro, que Sí. habla... Cuéntanos. Bueno, en este libro pude, la verdad, coger menos información, ¿no? Para empezar, ¿Cómo se explica llama, cómo se llama el libro y el autor? los gigantes y su origen. ¿Y el autor? El autor es Robert Charroux, es francés. Muy Sí, bien, para citar la fuente. sí, bueno, Por si a alguien le interesa buscar el libro, pues que lo pueda encontrar así también y citando la fuente siempre. y nos explica el origen de la palabra, bueno, la palabra gigante que viene de giga, que significa ser o gigantos, que es ser un ser de feroz y descomunal con una fuerza impresionante, y de ante, que viene de Anteo, que era un hijo de Poseidón, el fundador del Atlántico, para que te hagas una idea y sepas por dónde van los tiros. Totalmente. Bueno, continúa. Bueno, tenemos casos diversos en el siglo XIX, incluso en la Edad Media. En la Edad Media, en el Reino Unido, en un pueblo llamado Cumberland, se encuentran restos de un gigante con armadura que medía 4,5 metros. Ajá. Con armadura, además, una Con armadura. armadura. Con armadura. No dice la época de la que procedía estos restos. Simplemente se data. Cerca de allí, en 1895, en Irlanda, en una localidad llamada Antrim, un tal Dyer halla un ser fósil de 3,70 metros. O sea, que es Pero que puedo seguir. sigue, continúa, porque cuanto más información tengamos, mejor, porque así tenemos más pruebas de que realmente los gigantes no es solamente ya el hecho de que sea algo mitológico, sino que es que tenemos pruebas reales arqueológicas también. Bueno, en la exploración que se hizo por América del Sur, en la Patagonia, algunos exploradores relatan de cómo se encuentran con seres que medían 3,70 metros, lo llamamos patagones, ¿vale? En la Patagonia. Entonces, Sí, estamos hablando ya de Argentina. Sí. Argentina, Chile, son zonas también muy calientes del planeta, sí. las que se han Ya dijimos encontrado, claro. Sí. Es decir, yo creo que se diseminaron por toda la Tierra. Exactamente. ¿Vale? Migraron. Pero el festival, vamos a decir, la traca final, la tenemos en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nevada. En 1923, en el Gran Cañón de Arizona, el famoso Gran Cañón, atención, se encuentran restos de gigantes que podían medir entre 4,5 y 5,5 metros. 5,5, wow. Wow. Sí. Increíble. Gigantes pelirrojos. Ajá, pelirrojos. Como los que decía Cory Wood, ¿no? Que los encontraron, pero estos los encontraron en Afganistán. Bueno. Hace muy poquito. Sí, la inmigración es lo que tuvo. Gigantes pelirrojos se encuentran en el estado de Nevada en 1911 por buscadores de oro. Nos pasamos a Illinois, en el estado de Michigan. En 1856, varios obreros descubren un esqueleto humano muy grande, aproximadamente de unos 3,5 metros, y con dientes y mandíbulas, no sé si es una exageración, pero tan grandes como las de un caballo.
es decir, Wow. los molares, ¿no? Las piezas dentarias. Wow. En 1902, en el estado de Nevada, concretamente a 200 kilómetros cerca de Las Vegas, Luciano Quintana, que era dueño de un rancho, asegura que en este había un cementerio donde los esqueletos aparecidos medían al menos 3,60 metros. Seguimos con Nevada. En Spring Valley, en este mismo estado, en julio de 1887, se encuentra el famoso fémur, que ya referimos en su día, de casi 1 metro, de 99 centímetros. Y sería el tamaño, por el tamaño de una persona que midiese aproximadamente 3,70. En 1891, en Crittenden, Arizona, unos obreros hallaron un ser de los restos de un ser de más de 3 metros. La historia de los gigantes ya se ve en ciertas mitologías, como por ejemplo la griega, los titanes, los cíclopes, y en la mitología escandinava, donde hay un ser llamado Sigurd, que era un gigante que lucha contra Thor. Ajá. Y le vence, pues quitándole los pies de la tierra, ¿no? Y en la mitología griega aparecen también gigantes que luchan contra los dioses y al final son vencidos y recluidos en el Tártaro, una de las partes del infierno griego. ¿Vale? Mira, claro. Yo, por ejemplo, si quieres, al hilo de lo que estamos comentando, aquí en la revista muy interesante.com.mx, que es de México, o sea, es muy interesante, pero de México, dice: mitos y leyendas, gigantes seres de proporciones colosales. A lo largo del tiempo, estos seres fantásticos han ocupado un sitio privilegiado en las narraciones mitológicas. Conocidos como gigantes, como tú has comentado antes, del latín gigas, que viene del griego gigantem. Se le asocia a las fuerzas elementales porque con sus dimensiones eran capaces de desencadenar, temblores, dice, huracanes y erupciones volcánicas. O sea, están hablando de que estos gigantes producían estos fenómenos, parece ser, bueno, según la leyenda. Bueno, lo de los volcanes, huracanes y todo eso, sí, no lo sé. Aquí yo estoy leyendo literal, sí. Aquí en muyinteresante.com.mx, lo que están comentando en la noticia, y dice: presentes en mitos hindúes, celtas, griegos, mesopotámicos, japoneses y pueblos de toda América. O sea, en el anterior programa que hicimos hablábamos exclusivamente de Tartaria, pero es que yo me di cuenta de que no nos podemos quedar solamente con esa región que abarcaba, claro, era Rusia, Siberia, rozando ya Europa, incluso partes de China, ¿no? Y de Japón. Es que estamos hablando de todo el mundo, en todo el mundo se han encontrado restos arqueológicos gigantes, y aquí, como dice en la noticia, pues seguimos comentando, dice: para algunas culturas los gigantes habitaron el mundo antes que los mismos dioses, por lo que muchos colosos, alentados por su soberbia, se atrevieron a desafiarlos. Sucede en la mitología hindú y escandinava, iniciando fieras batallas tras los que eran castigados al ser vencidos. El primer registro, esto te va a interesar porque de eso creo que sabes un poquito, el primer registro escrito donde se habla de gigantes es en el poema épico del Gilgamesh, en la tradición mesopotámica, uno de los textos más antiguos que data del 2100 a.C. En él, el héroe debe matar a Humbaba, un ser de tremenda fuerza, cuyas fauces dice que lanzan fuego. A partir de este relato, los gigantes serían piezas claves dentro de la cultura de los pueblos, como en la mitología griega, los titanes, hijos de Gea o Gaia, la tierra, y Urano, el cielo.
En esta línea, otra raza de descomunales entes sería creada a partir de la tradición de Titán Cronos, el tiempo, a su padre Urano. Y luego dice, según Hesíodo, segunda mitad del siglo VIII a.C., Cronos lo castra y de sus genitales caídos surgen los gigantes. Bueno, Sí. aquí estamos hablando, pues eso, ¿no? De mitos, ¿no? Dice, más tarde ellos ayudarían a Gea en su lucha contra Zeus, dios del trueno e hijo de Cronos, y los dioses olímpicos por la liberación de los titanes encerrados en el Tártaro. Encerrados en el Tártaro. Mira lo que dice, ¿eh? Sí. Tártaro, Sí. Tartaria. Sí. O sea, voy a volver a repetir esta parte porque creo que no tiene desperdicio. Dice, más tarde ellos ayudarían a Gea en su lucha contra Zeus y los dioses olímpicos por la liberación de los titanes encerrados en el Tártaro. Tártaro, Tartaria. Tartaria. Y sigue, este episodio conocido como Gigantomaquia o Guerra de los Gigantes culmina con el triunfo de los dioses, gracias a la ayuda de Heracles, Hércules. O sea, nos está hablando, creo que más claro, agua. O sea, cuando el río suena, agua lleva, es lo que siempre digo. Bueno, ya que has hablado de Hércules, a Hércules evidentemente era un semidios, hijo de Zeus y Almena, una mujer griega. Se le sitúa, según este libro del origen de los gigantes, entre aproximadamente el 8000 y el 6000 antes de Cristo, ¿no? Y realiza diferentes hazañas entre los 12 trabajos que le mandó Euristeo, el rey de Tirinto, ¿no? Como por ejemplo, pues abrir el estrecho de Gibraltar. Fíjate, nada menos que así con las manos Sí, ya, claro, sí. Ya, no, esto no es nada para un gigante. Manos, pico claro. Y pala, sí. Y lo abre. O limpiar los establos de Augias, que llevaban años, ¿no? Sin limpiarse. Y según dice, pues parece ser que desvía el curso de 2 ríos para poder hacer esto. Nada menos. Bueno, si quieres, Juan Carlos, continúo con la noticia muy interesante.com.mx que dice, a ver si te suena esto a ti, que seguro que sí, el coloso Ymir. En la mitología escandinava los gigantes también ostentan un importante lugar. La leyenda dice que el coloso Ymir, también conocido como Aurgelmir, fue el primer ser viviente luego del Ginnungagap. Él es el fundador de la raza de los Jotun o gigantes de la Escarcha y fue muerto por los dioses nórdicos Odín, Vili y Ve. Su sangre derramada ahogó a casi todos los habitantes de Jotunheim, el país de los descomunales, y su cuerpo fue usado por los dioses para crear el mundo de los hombres. Solo 2 Jotun sobrevivieron a la gran inundación, otra vez, que fueron la esposa de Ymir y su nieto Bergelmir, quienes evitaron la extinción de su raza. Pasamos ya a gigantes en la Biblia. Una de las referencias más importantes sobre gigantes nos la ofrece la Biblia, que hace alusión a la raza enorme a la raza de enormes hombres llamada los Nefilín, que en hebreo significan los derribadores. Ne, fil y im, derribadores. Producto de la lujuria de los hijos de Dios, los ángeles, con humanas. Estos seres de quienes principalmente se habla en el Viejo Testamento en Génesis 6, 1, 4, Números 13, 33 y el Deuteronomio 2, 10, 11 y 3, 11, encendieron la ira de Dios y fueron en su mayoría arrasados durante el diluvio universal. Otra vez un diluvio, otra vez una inundación, junto con los hombres de talla media.
Los gigantes sobrevivientes, que se llamaban Refaín o Refaitas, eran ancestros del enorme Goliat, quien fuera derrotado por David. ¿Qué te parece? Sí, que medía entre 2,6 y 2,8 metros en codos hebreos. Pero ¿qué te parece, Juan Carlos, esto del tema de las inundaciones? ¿Por qué siempre aparece una inundación para acabar con estos gigantes? Porque es la única forma de acabar con ellos. Porque es que en Tartaria se repite. En Tartaria hablan de que toda la civilización tártara fue extinta por una gran lluvia de barro. Otra vez, lluvia de barro, una inundación para acabar con estos gigantes. Pero es que se repite y se repite. O sea, es que no es que sea solo de Tartaria, es que se repite. Relatos de inundaciones te los puedes encontrar en todos los lugares de la Tierra, tan remotos como por ejemplo Nueva Zelanda con Maui, que sería el Noé, Maori, Gilgamesh, Deucalión en Grecia y otras partes del mundo. Algo sucedió geológicamente hablando hacia el 10.000 o 9.000 antes de Cristo, que nos hace pensar que fue un fenómeno que afectó a toda la Tierra. Claro, estas inundaciones, además te digo, curiosamente, estas inundaciones puntuales, siempre cuando parecía que la lucha contra estos gigantes estaba empezando a decaer, la última opción, como por así decirlo, como el último arma que tenían en su poder era estos dioses, supuestos dioses, para acabar. Supuestos dioses para acabar con estos gigantes eran inundaciones masivas, inundaciones. Que estos dioses, yo según mi teoría, mi hipótesis, no eran dioses, sino simplemente humanos excepcionales con unas capacidades a más no poder. Tú dices eso, yo pensaba que ibas a decir que esos dioses eran extraterrestres o los supuestos Anunnaki. Bueno, también de la época de... Sí, también podría ser. Esos dioses, claro, que eran superiores a los seres humanos, ¿no? Claro, porque tú y yo nos trasladamos a esa época y vemos a estos personajes y dices, son dioses, porque no son como nosotros y tienen unas capacidades, lo saben todo, lo ven todo, te enseñan cosas y dices, claro, son dioses. Son dioses superiores en tecnología, en conocimientos, en cultura. Sí. Están por encima de bueno. Hay otra definición de Nefilín, aparte de la que acabas de decir, de los derribadores, y que significa los que vienen de arriba, del cielo. Entonces, hay varias teorías conspiranoicas, más bien, teorizantes, según la cual que podían ser, o bien estos Grimory, estos 200 Grimory que vinieron a la Tierra a vigilar y resulta que se unieron a las hijas de los hombres de la estirpe cainita, o reptilianos. Bueno, aquí habla Juan Carlos, también continúa, matad al gigante. También representados en el medievo europeo como crueles de poca inteligencia pero enorme fuerza, se decía que comían carne humana y tenían poderes sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuidado. Al típico gigante le gustaba aterrorizar aldeas, acabarse las provisiones de alimentos y raptar a jóvenes hermosas para convertirlas en sus esposas. Debido a sus proporciones desmedidas, nadie se atrevía a hacerles frente, excepto los valientes caballeros e intrépidos jóvenes, quienes iban a su encuentro con la esperanza de derrotarlos y obtener gloria, honor y riqueza. En los cuentos muchas veces los héroes van en busca de gigantes para matarlos, como por ejemplo el cuento del sastrecillo valiente de los hermanos Grimm, Juanito mata gigantes, o Juanito y las habichuelas mágicas. Este era el cuento que yo te decía,
que todos Sí, creo que desde pequeños que nos hemos... alguna vez hemos escuchado el cuento de Juan y las habichuelas mágicas, o sí, Juanito sí, y las habichuelas mágicas, de sí. donde viene la conocida expresión fi, fai, fo, fum. La fuerte ¿Cómo? creencia, te lo repito, dice, de donde viene la conocida ¿Expresión? expresión fi, fai, fo, fum. Fi, fai, no sé, fi, fai, fo, fum. ¿No lo has oído nunca? Yo sí que lo había oído. Vale. Bueno, la primera vez que lo oigo yo también. Bueno, era como, bueno, pues no sé, yo creo que era de algún tipo de sortilegio extraño, ¿no? Para Sí, ahuyentar a estos gigantes. Bueno, momento de sí, humor, ¿cómo tranquilo. no? Momento de humor. Sí, 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 sí. La fuerte creencia en gigantes y seres míticos prevaleció durante mucho tiempo en las culturas de los pueblos del norte de Europa, incluso después de la introducción del cristianismo. Lo que es cierto es que no se ha podido demostrar su existencia de manera científica. Quizá los fémures de dinosaurios confundieron a los habitantes de la antigüedad y les hicieron reforzar su fe en las leyendas. Pero bueno, esta noticia, pequeño reportaje hablando sobre los gigantes venía de muyinteresante.com.mx. Mm. Me ha parecido pues bastante interesante hablar de este otro punto de vista desde la mitología, pero es que se repite y se repite lo de los gigantes en muchísimas culturas. Mira, a mí hay una cosa que me extraña mucho y me repatea más, y es que en las aulas de paleontología y de antropología, sí se hablan de las cuevas del periodo no sé cuánto, del hombre de Heidelberg, del Cromañón, del tal, del cual, pero no se habla de estos restos. Uh-huh. Y no hay Exacto. uno y dos, sino que No, hay muchos. muchos. No se habla, no se habla. Se dan por una cosa, es una entelequia, algo que no se puede entender, que no es factible, que es falso. Fíjate que estamos hablando de la época de antes de Cristo, mucho antes que hablaban del Adán y Eva, los Nefilín, pero es que la última referencia que se tiene de gigantes en el planeta fue los tártaros de Tartaria. Y de vez en cuando salen noticias, pues como la que hemos dado en el anterior Lugares Secretos, que si no la habéis visto os recomiendo que lo veáis, os va a encantar, porque ahí hablo en palabras de Cory Wood, como hablando de hace nada, unos años, el año 2018 creo que fue, 2017, que encuentran en una cueva en Afganistán gigantes en éxtasis que se despiertan y que salen a atemorizar. Bueno, no es que salgan a atemorizar, es que solamente ya ver la envergadura que tienen. Y aparte, parece ser que también eran hostiles, o sea, y cuando tuvo que intervenir el ejército. Sí, Claro, es que ¿y de qué tiempo? ¿De qué tiempo data? no, No se sabe. no se sabe, bueno, a ver, alrededor de... Es que no sabría decirte, bueno, y Cory Wood lo explica en su canal, hace una breve Sí, referencia de esto, pero vamos, que estamos hablando de casos de ahora, actuales, o sea, no nos tenemos que remontar tan lejos. sí, 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 sí. Entonces, la pregunta es, si nosotros somos descendientes de esos gigantes, o bien al revés, ellos son descendientes nuestros. Claro, o quizás seamos, como digo, diferentes ramificaciones dentro de la misma rama genética de los dioses, supuestos dioses que crearon a estos gigantes. Yo ya he referido que en diversos libros que he leído, en la estatura de estos seres antiguos que bien estaban en el jardín del Edén, es decir, lo que es la media luna creciente histórica, Uh-huh. y los habitantes de Atlántida,
les dan una altura poderosa. Porque en la Atlántida y en Lemuria, supuestamente también otras 2 civilizaciones perdidas de la humanidad, también se encontraban gigantes. Sí. Sí. ¿Y aproximadamente cuánto medían? Pues de más de 3 metros. También, fíjate. Claro, en lo que sería la Atlántida más o menos remota, ¿vale? Porque luego fueron menguando hasta la tercera raza atlante, que fue la Tolteca, que podía medir aproximadamente 2,5 metros. Que también, 2,5 metros. Es y bueno, los seres de la raza adánica, que se juntaron con otros de unos aproximadamente 2,60, 2,70, 2,80, y estoy hablando de tiempos más o menos remotos. Entonces tendríamos que pensar, como teoría, que nosotros descendemos de ellos, pero que con el paso de las centurias, los siglos y de los milenios, pues hemos menguado hasta ser una raza humana más o menos pues como la que se ve ahora. Totalmente. Sí. A mí lo que me extraña es porque, bueno, la pregunta es por qué, si es que realmente estos gigantes eran violentos, si es que realmente estos gigantes eran amenazantes, si es que, tal y como dice la mitología en la época medieval, se llevaban a las mujeres, por la fuerza las tomaban para hacerlas sus esposas. Y luego otra cosa que me ha parecido muy curiosa es esto de que puedan producir fenómenos atmosféricos, o sea, climáticos, que puedan producir terremotos, que puedan hacer porque entonces, claro, todo lo que está ocurriendo ahora en el planeta sería debido a estos gigantes, ¿no? Los terremotos que hay, cuando un volcán entra en erupción, también la culpa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Porque muchas veces se ha dicho que estos gigantes vivían dentro de las montañas. Vivían bajo tierra, no vivían en la superficie, vivían bajo tierra. Sí, de hecho se les relaciona a los gigantes con cuevas, que es donde vivían, ¿no? Y en cuevas fue donde los encontraron en Afganistán también. Curioso. Supongo yo que debido a sus capacidades personales serían capaces de producir fenómenos atmosféricos. En cuanto a los terremotos, pues piensa cómo pisaba un gigante, ¡pum! ¡Pum! Claro, eso produce lo que hablan de los terremotos, claro. Pero obviamente, si hubiera actualmente gigantes ahora mismo en el planeta, creo que no sería muy difícil verlos, digo yo. No. A menos que estuvieran dentro de la montaña escondidos, ¿no? No, pero no están escondidos. Viven entre la gente. Quiero hacer otra referencia, que no la comentamos al hilo de lo que hablamos de los gigantes, que yo no sé si es que, en Noruega hablan mucho de los trolls. Entonces yo no sé si también hacer la referencia a los trolls, que son gigantes con aspecto humano, pero que son mitad, como por así decirlo, de aspecto humanoide, pero que ellos son de piedra, ¿no? Y esto ha salido en multitud de cuentos, de leyendas, de películas. Pero es que tú vas a Noruega, como te comenté, tú vas a Noruega y preguntas a los noruegos si creen en los trolls y te dicen que sí, pero abiertamente, sin ningún problema. Es más, dicen que estos trolls, estos gigantes, porque son gigantescos, a lo mejor el más pequeñito mide 3 o 3 metros y medio, viven dentro de la montaña, son los guardianes, por así decirlo, los guardianes de todas esas tremendas montañas que hay en Noruega, ¿no? Y parece ser que viven cuidando y protegiendo, entonces no dejan que nadie se acerque. En el momento en el que ellos advierten la presencia humana, aparecen y salen, y es por eso que hay tantísimas leyendas en toda esa zona de Noruega, Islandia, etcétera, de los gigantes, de los trolls gigantes también. Sí. Me pregunto yo si eso es un vestigio de gigantes
lo que haya quedado, que hayan podido refugiarse antes de las inundaciones en las montañas, digo yo, y hayan podido sobrevivir. En forma de mitos y leyendas, que sabes que los mitos y las leyendas tienen algo de verdad, pero esa verdad se ha deformado con el tiempo por las personas y se ha convertido en eso, en mito, en leyenda, algo que no, Sí, que pero no tiene fíjate, base sólida es como, científica. como siempre digo que es el fino hilo entre la realidad y el mito y la ficción. Porque claro, hay personas que los han visto pero no tienen pruebas, ¿no? Claro. Es como también, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, los vampiros. Muchísima gente que dice, no, los vampiros no existen. Y luego otra gente, bueno, como te vayas a Rumanía o como te vayas a, tú preguntes, ¿crees en vampiros? Te van a decir, sí que creo. En los Sí. estragol, ¿no? ¿Cómo se llaman? Strigoi, Los Strigoi, strigol. Los strigol. Strigoi. Y Strigoi. Strigoi con una I es en singular. Strigoi con dos es en plural. Y tú Seres les que salen de las preguntas, tumbas para sí, sí, chupar la energía de personas. y que chupan auténtica sangre y les preguntas y te van a decir, pues sí, mira, mi tío mató a un strigoi con una estaca. Mi tío, ¿no? Bueno, se han O visto. mi abuelo, no sé, sí, 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 mi bueno, abuelo, en mi familia tuvimos que matar un strigoi. Y dices, bueno, entonces bueno, los vampiros entonces sí que existen, entonces. Claro, cuando te bueno, vienen testimonios así, sí. ¿qué? Bueno, se han relatado casos de tumbas en Bulgaria de personas fallecidas atravesadas con estacas de metal o directamente les ponían una piedra así en la boca abierta para que no pudieran chupar o morder, Bueno, Juan ¿entiendes? Carlos, yo lo único que sé es que cuando el río suena, agua lleva, Uh-huh. que yo creo que poco más ya podemos contar de los gigantes, que no sea meternos en más leyendas y más leyendas y en Sí. más... pero lo que sí que es real, es auténtico, es que se han encontrado huesos gigantes, mandíbulas gigantes, calaveras gigantes y huellas gigantes fosilizadas. Entonces, ¿dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción? Ahí lo dejo. La línea es muy delgada. Eso es. Bueno, Sí. ¿tú qué harías si vieras un gigante, Juan Carlos? Mira qué cara puso. Ay, Entenderme. se asustó Juan Carlos. No, no. Claro, Es tú eres un gnomo, ¿no? Gracias, Reina Elfa. No, no, es una broma. Pero bueno, ¿qué harías? Si tuvieras un gigante, ¿qué harías? Esconderme y tratar de observarle lo más posible. Porque claro, no sabemos qué intenciones tendría. Esconderte así detrás de una roca y mirarle. Sí, y Pues mirarle. yo creo que sí, que yo haría exactamente lo mismo. Yo me escondería y dejaría que pasara y luego ya pues nada, habría que abrir algún tipo de presa o algo para que la inundación otra vez se lo llevara por delante, ¿no? No, es una broma. O No meterle en sabemos, un. no sabemos qué provocó esas inundaciones, pero yo creo que es curioso que como hemos comentado ya, que la única forma de acabar con estos gigantes sea, parece ser, con inundaciones, porque claro, al tener una fuerza tan descomunal y tener también esa fortaleza como tan fuerte, Inquebrantable. inquebrantable, pues es que claro, ninguna de las armas que tenemos les podrían afectar. La única No, y forma, claro, la altura, para ahogarlo se necesitaría crear una inundación con una profundidad equivalente a más de su altura, claro. y no solamente eso, estamos corriendo el riesgo de ahogarnos nosotros mismos.
también, Claro, en esa inundación. claro. A menos que construyamos una segunda arca de Noé, que entonces, bueno, que no creo yo, somos demasiados ya en el planeta. Pues este sería otro muy buen tema, hablar del Arca de Noé. Ujú. Cuánta realidad y cuánta ficción puede haber en eso. Bueno, Juan Carlos, encantada de que estés aquí. Espero que hayamos podido poner un poquito más de luz sobre este tema de los gigantes y te espero en la próxima semana para tratar otro tema pues muy interesante también. A tu disposición, Elena. Bueno, cuídate amigo, un beso, nos vemos. Nos vemos.